Hola a todos, bienvenidos a la clase número 2 del Manual de Padres Primerizos. En los próximos minutos nos vamos a dedicar a hablar sobre el impacto del ambiente familiar en los primeros años de vida y en el desarrollo del cerebro de los niños de 0 a 3 años. Un tema que definitivamente reúne dos grandes áreas. ¿Qué pasa en el cerebro de los niños? ¿Cómo es este desarrollo? Pero también ¿qué pasa con el ambiente y cómo estos dos temas se interrelacionan? Para hacerlo, definitivamente sé que Mónica Berrocal, que está con nosotros y con quien hemos diseñado todo el manual de padres primerizos, está súper emocionada porque sé que es un tema que particularmente le encanta y le llega y le ha marcado su carrera profesional. Así que adelante, Moni. Muchísimas gracias, Emilia. Estoy muy contenta de que vayamos a hablar sobre este tema tan relevante. El desarrollo del cerebro en los primeros años de vida es una cosa tan compleja, pero a la vez tan importante de entender, porque cada vez más hemos tenido más y más y más información sobre cómo es que esto pasa y qué podemos hacer para que este desarrollo se dé de una manera adecuada y también cuáles son las cosas que hacen que esto pase de una manera muy mala, ¿verdad? Que se dé de mala manera. Cuando yo estuve en mi maestría, hice una maestría en Psicología del Desarrollo Humano en la Universidad de Harvard, hice un curso con un profesor que se dedicaba prácticamente a esto. Y básicamente fue como el eje de todo lo que seguía haciendo a partir de ese momento, ¿verdad? A partir de este desarrollo cerebral, de la vulnerabilidad de estos cerebros en estos años de vida, y a partir de ahí entender que si estamos trabajando con esos cerebros, todo lo demás tiene que girar alrededor de esta neurociencia y este conocimiento del cerebro. Entonces, por eso me parece tan importante que al hablar de cualquier cosa que tenga que ver con la crianza, tengamos esto muy claro, especialmente siendo padres y madres primerizos que no tenemos por qué saber sobre este desarrollo del cerebro. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre eso hoy. Tal vez para poder introducir, si vos nos pudieras explicar qué es lo que pasa, por qué es que se dice que los primeros años de vida son clave en el desarrollo cerebral de una persona. El cerebro en los primeros años de vida es el momento en donde es más vulnerable a cualquier cosa, ¿verdad? Tanto a influencias positivas como a influencias negativas, ¿ok? Es el momento en donde básicamente se sientan las bases para todo desarrollo posterior. Entonces, es un momento en donde si las cosas salen bien en este momento, no es garantía 100% de que tendremos un desarrollo adecuado del cerebro a lo largo de la vida, porque siempre pueden, ¿verdad? Las otras etapas también son importantes, pero definitivamente es una etapa en donde se sientan las bases. Y si las cosas salen bien acá, estamos apuntando a tener un camino del desarrollo muchísimo más fácil, limpio y adecuado por el resto de la vida. Lo que pasa en estos primeros años de vida tiene un impacto en lo que está pasando el último día de nuestras vidas. Entonces, es por eso que esta etapa es tan importante y llena de posibilidades y oportunidades. Más allá de verla como una etapa de donde tenemos que estar protegiéndonos de todo lo malo, creo que lo podemos ver también como una etapa de posibilidades. Y creo que lo que quiero que hagamos hoy es que hablemos sobre cuáles son estos tres principios clave de cómo se desarrolla el cerebro para entender por qué el ambiente familiar es tan importante para fomentar un desarrollo adecuado del cerebro y cómo también un ambiente familiar de improvisación, de desastre, de estrés excesivo puede tener un impacto tan grande sobre este cerebro en este momento y por lo tanto a lo largo de la vida de la persona. Quisiera ver si nos puedes explicar un poco más qué es lo que pasa en estos primeros años, qué es lo que se desarrolla en el cerebro de los niños durante estos primeros años de vida. Como les estaba explicando anteriormente, el desarrollo del cerebro en los primeros años de vida es como el equivalente a sentar las bases de una construcción, ¿verdad? O sea, una casa le ponemos un montón de detallitos y cosas pequeñas cuando ya está construida, pero empezamos por construir unas bases sólidas. Y si esas bases están muy sólidas, entonces todo el resto como que se acomoda y fluye, ¿verdad? Eso es lo que pasa a nivel del cerebro. Y específicamente en esos primeros años de vida, hay como un periodo de muchísima fertilidad para el desarrollo de habilidades específicas del cerebro, como por ejemplo el tema del desarrollo sensorial, de cómo obtenemos información de nuestro ambiente, ¿verdad? Por medio de la vista, del tacto, de la escucha, etcétera, ¿verdad?
estos mecanismos de poder consumir información y entender el ambiente se desarrolla muy rápidamente en estos primeros años de vida. Por otro lado, también el tema del lenguaje es algo que pasa con muchísima facilidad en estas edades porque es el periodo de más fertilidad a nivel cerebral para que este tipo de cosas pasen. Yo no sé si por ejemplo, vos has tratado de aprender un idioma nuevo ya más grande. Tu cerebro lo aprende muy diferente a si lo aprendes de una manera muy natural en los primeros años de vida, ¿verdad? Casi que de una manera automática. Así aprendemos nuestra lengua materna y a cualquier otro idioma al que estemos expuestos. Y por otro lado también funciones cognitivas más sofisticadas, como por ejemplo principios básicos de operaciones, de matemáticas, de poder razonar, de lógica, etcétera, inclusive de lo que llamamos funciones ejecutivas, que son estas habilidades del cerebro de cómo puedo organizarme, anticipar a futuro las cosas, cómo puedo medir consecuencias, cosas que usamos todo el tiempo para resolver los problemas más complejos de nuestras vidas, tienen un desarrollo muy acelerado en estos primeros años de vida porque se están sentando las bases, ¿verdad? Sobre las cuales esto va a seguir desarrollándose a lo largo de la vida. Entonces es un periodo de muchísima fertilidad, de crecimiento tremendamente rápido. Inclusive si ven este gráfico que tenemos aquí, se puede ver como en el primer año las etapas más fértiles de desarrollo para estas habilidades están en el primer año o los primeros 2, 3 años de vida, especialmente el primer año. Entonces, en esos momentos donde pensamos que los niños están ahí echados, ¿verdad? Solo pidiendo comer y dormir, en realidad lo que está pasando es un desarrollo aceleradísimo del cerebro. Y por lo tanto, eso lo hace especialmente vulnerable también a las influencias negativas. Entonces, básicamente quiero que cortemos con la idea de que esos primeros años no pasan nada importante a nivel cerebral, sino que más bien veamos que ahí es donde está pasando todo. Y con esto no significa que entonces tenemos que, ¿verdad?, caer en estimular en exceso y que ponerles otros idiomas y cassettes de otras cosas. No, para nada, porque ahorita les voy a explicar qué es lo que realmente está necesitando el cerebro en ese momento. No es que entonces me pongan a mí la información, pero sí es importante entender que está pasando muchísimo en este momento. Y si estamos teniendo esos cerebros en un ambiente adecuado, nos vamos a asegurar que las cosas salgan mucho mejor. Vos hablas, Moni, de la fertilidad cerebral. Y yo me pregunto, cuando vos decís esto es terreno fértil, ¿qué significa? ¿Cómo aterrizo esto para poder entender por qué el cerebro de mi bebé podemos hablar de que está fértil? ¿Para qué y cómo? Ok, específicamente si pudiéramos tener un microscopio y empezamos a ver lo que está pasando en las neuronas en este momento, ahí tenemos la respuesta. Cuando nacemos y de ahí hasta más o menos los 6 años, más o menos en la primera infancia, nuestro cerebro hace como lo que se puede llamar como una proliferación excesiva de neuronas, ¿ok? Inclusive hay números que indican que nace una nueva neurona como o sea, 1 millón de neuronas cada minuto. Es una cosa cada segundo, es una cosa como donde el cerebro está en una sobreproducción excesiva de neuronas, ¿ok? Es un momento en donde el cerebro dice, aquí vamos a literalmente sacar todo, ¿verdad? Y tener las bases fértiles para que ya luego se especialice el cerebro a partir de lo que vayamos viviendo. Entonces, tal vez voy a ser un poco más específica para que esto quede claro. En estos primeros años de vida, entonces el cerebro lo que hace es que hace una sobreproducción de neuronas y eventualmente esto se detiene, este proceso se detiene, no se detiene completamente, ¿verdad? No es como que nunca más volvemos a producir una neurona, eso era un mito de antes, ahora sabemos que sí seguimos produciendo neuronas a lo largo de nuestras vidas, pero en ese momento el cerebro hace como un cambio y en vez de estar dedicándose a esta producción excesiva de neuronas, empieza más bien a gastar su energía en hacer circuitos especializados de neuronas. Entonces, por eso es que en edades más adelante en la vida, podemos hacer cosas muy sofisticadas, como por ejemplo, escribir un libro, hacer una operación de álgebra lineal, ¿verdad? Cosas que son como muy sofisticadas, que tal vez no podemos hacer más pequeños, pero no tenemos la fertilidad para aprender cosas nuevas con tanta rapidez como en la primera infancia. Porque en esos primeros años de vida, en esta primera infancia,
el cerebro está muy fértil para aprender lo que sea y hacer lo que sea. Eventualmente, más bien, lo que está es más bien especializándose en habilidades más específicas. Pero lo importante para nuestros fines como papás primerizos es entender que estos primeros 6 años de vida son de muchísima fertilidad y muchísima vulnerabilidad. Y el que sea muchísima fertilidad, de nuevo, no significa que es una etapa en donde la prioridad tiene que ser bombardear al niño de información. Eso más bien tiene un efecto contraproducente. Pero sí entender que estamos lidiando con los cerebros más vulnerables de la sociedad. Qué importante esto que decís, donde no es que se trata que tenemos que hacer un montón, sino realmente entender cómo es y por qué, cuál es la función que nosotros o las otras personas, nosotros como personas externas tenemos sobre este nuevo ser, que es un bebé que está naciendo, que está desarrollándose. Creo que es muy importante partir de que el cerebro alcanza su desarrollo máximo en la medida en que esto sea en relación con otras personas, ¿ok? Por ejemplo, a la hora de aprender un lenguaje, es muchísimo más exitoso un lenguaje que se aprende en una relación, por ejemplo, ¿verdad? Como yo aprendo mi lengua materna en relación con relacionándome con mis cuidadores, mis papás, mis mamás, a que si lo aprendo de un cassette. Eso se ha visto que por más que yo le ponga un cassette de otro idioma a mi hijo, no va a aprender el idioma en la medida en que no haya una interacción con alguien, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos suficiente evidencia para darnos cuenta de que este intercambio constante con otras personas es el mejor estímulo que podemos tener, ¿verdad? Porque el desarrollo cerebral va mediado por el afecto y por el vínculo que podemos tener con otras personas. Eso, tenemos amplia evidencia de que las cosas son así. Entonces, yo no puedo pretender que un niño aprenda de igual manera sentado frente a una televisión viendo un cassette, un cassette, ya nadie ve cassettes, un disco, una película, lo que sea, de los colores, versus estar con una persona que está abrazándome, ¿verdad? Enseñándome un jardín donde hay un montón de estímulos que no son solo visuales y auditivos como en la tele, sino también, ¿verdad? De olor, sensaciones en el cuerpo, etcétera, aprendiendo sobre los colores de una manera mediada por el afecto, ¿me explico? Como que es mucho más efectivo esa manera de aprender que la otra, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante, porque además también ya sabemos que el cerebro de nosotros necesita de las relaciones con otras personas para poder crecer y desarrollarse. Y por eso es tan importante entender que estas relaciones tienen que ser relaciones sanas y con disponibilidad afectiva para que pasen de la mejor manera posible. Me encanta cómo vos hablas y cómo decís cómo el desarrollo cerebral está mediado por el afecto, porque entonces nos pone un poquitito más en perspectiva en un tema que está muy en boga y es el entender qué pasa con las pantallas, qué pasa con este montón de videos que tanto educan, porque la verdad que yo no puedo decir que de todos estos videos nuestros chiquitos no puedan aprender. Sin embargo, yo creo que es súper claro el entender cómo este desarrollo cerebral definitivamente va a ser muchísimo más efectivo cuando medie el afecto, cuando medien las experiencias sensoriales. No es lo mismo un libro en el iPad que el libro que yo le paso la página, que le puedo sacar, que lo puedo hacer, que lo puedo tocar en el zacate, que puedo realmente entender todo esto. Me lleva un poquitito también a hacer este espacio para hablar cómo este desarrollo cerebral de nuestros niños tiene muchísimo que ver con todas las experiencias que nosotros les ofrecemos, tanto para bien como para no tan bien. Y tal vez quiero dar un poco el paso a que nosotros hablemos de cuándo estas experiencias que nosotros ofrecemos como ambiente son buenas y cuándo no, porque tanto puede preocupar aquello que paraliza por muy positivo como por muy negativo, ¿verdad? Realmente ningún extremo es bueno y creo que es importante que lo podamos entender. Exacto. Me encanta que hagas este comentario, ¿verdad? Porque muchas veces cuando los papás se enteran de la importancia del desarrollo del cerebro y la fertilidad en sus primeros años de vida pueden caer más bien en un exceso, ¿verdad? En que tengo que aprovechar y tengo que bombardear y tengo que estar ahí todo el tiempo interactuando, jugando, etcétera. Y en esa situación más bien lo que vamos a crear es todo lo contrario, ¿verdad? Una sobresaturación
de estímulos, una desconexión de que el otro me entiende y el otro entiende que, ¿verdad? Yo también necesito otras cosas en mi vida que no sea solo que me estén estimulando, etcétera, ¿verdad? Y además también podemos caer en no poner como prioridad el bienestar general de la persona, sino enfocarnos más bien en que aprenda, que haga, que, ¿verdad? Enseñarle, etcétera. Y dejamos de lado también la importancia de simplemente poder estar bien y conectar uno con el otro por estar enfocados en cumplir un montón de metas que nos dijeron que había que cumplir. Entonces, yo creo que es muy importante entender que podemos caer fácilmente con muy buena intención en más bien generar estrés para el cerebro, ¿verdad? Vos decís estrés y yo siento así, alerta, 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 alerta. ¿Por qué? Porque nos han dicho y nos han hablado de que el estrés es como terrible. Sin embargo, qué importante poder bajarlo y hacer esta diferenciación de qué tipo de estrés hay y cómo nosotros podemos hacerlo. Y tal vez, ¿verdad? Qué importante que entendamos primero qué es el estrés y luego cuál estrés es bueno y cuál definitivamente no tanto. Hay 3 tipos diferentes de estrés y aquí uso una clasificación del Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard, cuyo director era mi profesor, entonces le tengo muchísimo aprecio a él y a esta explicación tan clara que él constantemente hacía del estrés. El estrés es algo que vamos a tener todas las personas, visto como una experiencia, ¿verdad? De donde hay cierto nivel de alerta, ¿verdad? Que tiene nuestro cuerpo de una necesidad de acomodarse a una situación, ¿ok? Entonces lo vamos a ver así, como que es una alerta al acomodarme a una situación, a tener que ser un acomodo, ¿verdad? Hay 3 tipos de estrés. El estrés positivo, el estrés tolerable y el estrés tóxico, ¿ok? Hay un estrés positivo, créanlo o no, porque de alguna manera u otra constantemente necesitamos de un nivel de alerta para poder acomodarme a una situación o protegerme de una amenaza, ¿verdad? De alguna manera el estrés positivo es este estrés en donde nos empuja a hacer algo diferente, a cambiar algo, a protegernos, ¿verdad? Son estos pequeños momentos donde hay algo que me pone alerta, aquí tengo que hacer algo, aquí tengo que resolver, ¿ok? Y esto pasa todo el tiempo. Por ejemplo, un nivel de estrés positivo constante que vemos en nuestras relaciones con nuestros hijos es, por ejemplo, los malentendidos. Es todo el tiempo vamos a tener malentendidos con nuestros hijos y con las personas a nuestro alrededor. Eso no está mal, más bien esas son oportunidades para aprender a entender la experiencia del otro, al que el otro entienda mi experiencia y poder llegar a un acuerdo que más bien va a hacer que nuestra relación sea más sofisticada, ¿verdad? Porque pudimos recorrer el camino de resolver un tema difícil. Entonces, estas pequeñas situaciones de estrés positivo, ¿verdad? De esto es un reto para mí, voy a ver cómo lo resuelvo, ¿verdad? A nivel de aprendizaje, a nivel de acomodarme, a nivel de socialización, de relaciones, lo vamos a tener todo el tiempo y lo necesitamos, es parte de nuestra evolución. Por supuesto que también está el estrés positivo de cuando hay una amenaza en el ambiente, ¿verdad? Donde hay algo que me está estorbando, me está haciendo amenazante, busco una manera de acomodarme, lo resuelvo y sigo adelante. Cuando yo te escucho, definitivamente el estrés positivo lo sentimos siempre, no solo a nivel individual, sino también a nivel de pareja. Y es este estira y encoge incluso un poco lo que podíamos saber como conflicto. No pensamos igual cómo nos vamos a ajustar y de repente sí, hay un acomodo a esto que es una manera positiva de encontrar del estrés algo que nos haga crecer, que nos haga sentirnos mejor. Pero pasemos un poco a la siguiente, ¿verdad? Yo siento como que vamos aquí profundizando entre esto positivo y vos hablabas del estrés tolerable y me imagino, ay, estos momentos en donde de repente se acaba la licencia de maternidad, tenemos que entrar a trabajar, tenemos estos ajustes de empezar a trabajar, a ser mamá, a ser papá, o que de repente los gastos aumentan. ¿Entraría esto como en esta clasificación de estrés tolerable, que ya no es algo como el momento puntual que tenemos, sino un poquito más allá? Exacto. Y creo que describiste exactamente perfecto lo que es el estrés tolerable, que ya no son estos pequeños estreses que fácilmente los logro resolver, sino que son retos un poco más grandes
pero que de alguna manera u otra podemos evitar que se convierta en algo crónico y que podemos resolver, ¿verdad? Podemos estar bajo mucha presión económica, hay que volver a trabajar, estoy durmiendo poco, además también me está costando ponerme de acuerdo con mi pareja, etcétera, pero de alguna manera puede ser un periodo de estrés muy, muy agudo, muy fuerte, pero que podemos buscar una manera de navegarlo, ¿ok? Y el cuerpo de alguna manera se logra también adaptar, ¿verdad? Acomodar y ya no estamos en este constante estado de alerta absoluta porque logramos buscar soluciones. Entonces, este estrés tolerable es el estrés que es más fuerte, que podría llegar a ser tóxico en el sentido de que puede tener efectos muy, muy fuertes sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra mente, pero que de alguna manera u otra lo logramos resolver y no se convierte en crónico. El estrés tóxico, por otro lado, es todo esto que estabas describiendo sin ninguna resolución y de manera crónica. Y por supuesto, en extremos también mucho más altos, en donde puede haber situaciones de negligencia, violencia, hambre, ¿verdad? Amenazas físicas, o sea, ya cosas que sí también son muy difíciles de resolver y que un cerebro de un bebé no puede asimilar jamás sin el apoyo ¿verdad? O la intervención de otras personas. Qué importante esto que decís, porque entonces lo que yo te voy entendiendo es que la diferencia entre el estrés tolerable y el estrés tóxico y crónico básicamente radica en qué hago yo cuando tengo este estrés tolerable. Me adapto, cómo lo enfrento o cómo me sostengo y me aguanto hasta que ya como que de repente una olla de presión revienta. Exacto. Sí, como que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente está diseñado para adaptarse a situaciones tremendamente fuertes a nivel de estrés. Lo que pasa es que lo puede hacer por cierto tiempo, ¿ok? Yo tal vez puedo aguantar un mes, por ejemplo, no sé, una semana o no sé, de una situación que es tremendamente complicada, difícil y amenaza, ¿verdad?, mi integridad. Pero de alguna manera no puedo aguantar eso por mucho tiempo. O sea, que algo sea crónico es muy difícil, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, cuando lo puedo resolver y cuando no lo puedo resolver. Claro, yo me pongo a pensar y digo, el estrés tolerable es este aumento de conflicto en relaciones de pareja, por ejemplo, que es mi campo en donde digo, bueno, sí, tenemos ciertas discusiones, pero ya cuando la discusión es constante, cuando ya el pleito es por todo y por nada, y si esto se empieza a extender en el tiempo, es cuando decimos, ya podemos estar hablando de un estrés tóxico, crónico, que no solo nos impacta a nosotros, sino que también puede tener un impacto en el desarrollo cerebral de nuestros niños. Y me Claro. gustaría tal vez preguntarte, ¿qué pasa? Porque entiendo perfecto cómo el estrés positivo es positivo, cómo el estrés tolerable tiene una línea fina, pero es que es hasta cierto punto inevitable en un momento de tanta transición, ¿verdad? Pero aún así, si lo sabemos manejar, todo bien con el cerebro de nuestros hijos. Pero ¿qué pasa entonces, verdad? En este continuo, cuando ya esto es algo que nosotros sostenemos en el tiempo. Y es que sí, podemos, ¿verdad? Es normal que tengamos conflictos. Puede haber épocas de muchísimo, muchísimo conflicto muy concentrado, ¿verdad? Que podemos resolver, pero ya donde mi relación de pareja se convierte en una amenaza constante para mí, donde me siento desvalidado, amenazado, donde pueden haber gritos, insultos, etcétera, ya ahí estamos hablando de algo que literalmente puede tener un impacto no solo en mi cerebro, sino también en el cerebro de mis hijos, ¿verdad? Y de las personas en mi hogar. Entonces yo creo que aquí lo importante es que entendamos que este nivel de estrés tóxico literalmente se mete en nuestro cerebro y afecta la manera en que se alambra nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, si vemos una neurona de un cerebro que no está expuesto a estrés tóxico, va a ser una neurona que tiene hasta más conexiones, literalmente, que una neurona de un cerebro que está constantemente bajo amenaza, ¿ok? Esta sensación de amenaza constante deteriora el cerebro y puede hacer inclusive que un niño tenga hasta dificultades hasta para su crecimiento físico, no solo un impacto emocional, sino hasta que les cuesta más crecer, desarrollar su cuerpo físico, ¿verdad? Las investigaciones son impresionantes y son realmente tristes de ver cómo crecer en un ambiente de negligencia, de violencia, de agresividad, de constante estrés, de constante amenaza hace
que nuestro cerebro se estanque. Por esto es tan importante el ambiente y el tipo de relaciones en que crece un niño o una niña, porque literalmente lo que sea que pase en ese ambiente puede hasta cortar lo que pasa a nivel neuronal y obstaculizar este desarrollo que va a tener un impacto hasta en la adultez, ¿verdad? Como les dije, hasta el último día de nuestras vidas. Es absolutamente fascinante y creo que si hasta con un microscopio podemos ver el impacto del estrés, ¿verdad? Creo que nos queda clarísimo en el cerebro, creo que nos queda clarísimo que este ambiente en el que se desarrolla este cerebro no tiene que ser perfecto, porque ya sabemos que el estrés positivo es bueno y más bien impulsa el desarrollo, pero puedes llegar a ser un ambiente de un estrés tolerable que se convierte en tóxico y que tiene un impacto muy negativo sobre todas las personas, especialmente los cerebros más vulnerables, ¿verdad? Que son el de los bebés y los niños y niñas. Sabemos que quienes nos están viendo pueden tener niños pequeños, pueden estar embarazados o esperando la llegada de un bebé y quizá esto puede de repente alarmarlos y asustarlos. Y quiero un poco hacer referencia a nuestra primera clase porque el miedo a, wow, ¿qué pasa si yo impacto? No tiene que ser un miedo que nos paraliza, sino que es importante toda esta información convertirla en este motor que nos ayuda a tomar acción, a poder decir, preparémonos para enfrentar estos cambios, tengamos en cuenta qué pasa en el cerebro de nuestros hijos, no para vivir con miedo y afectarlos, todo lo contrario, para vivir conscientes de que el estrés está bien, pero que depende de nosotros el que el estrés tolerable, que aún así es manejable en la vida de nuestros niños, pase a ser un estrés crónico que sí les afecta. Y yo creo que esta es la parte en donde yo quisiera poder hacer muchísimo énfasis. ¿Cómo podemos manejar esta información? Porque así como si están viendo estos videos es porque definitivamente para ustedes esto es importante. Pero ¿cómo lograr, Mónica, que toda esta información no se convierta en un miedo que nos paraliza, nos atemoriza y nos convierte como en estar constantemente alerta porque, uy, tuvimos un problema y esto puede traer un impacto en nuestros hijos, uy, vio un poquito de la pantalla y esto lo puede afectar y cómo realmente quizá es importante entenderlo, pero cómo manejarlo de una manera sana y adecuada? Es que es exactamente eso, usando las palabras de esta clasificación del estrés, estos miedos que tenemos, podemos manejarlos como un estrés positivo, ¿verdad? Estoy alerta de que tengo que o puedo hacer ciertas cosas para mejorar la situación, que vale la pena informarme, que puedo tomar previsiones, etcétera, ¿verdad? Pero otra cosa es, tengo tanto miedo, estoy tan aterrorizado, que estoy paralizado y más bien termino inundando mi cerebro de estrés y eso más bien tiene un efecto 3 veces peor sobre todo el mundo. Entonces, qué importante ese pequeño estrés de, ok, estos cerebros son vulnerables, tengo una gran responsabilidad y voy a tomar acción versus tengo un cerebro vulnerable, ¿verdad? En mi casa y tengo que hacerlo todo perfecto y si fallo esto va a ser terrible y más bien termino haciéndolo peor. Al final creo que prepararnos, ¿verdad? Ocuparnos de actuar, ¿verdad? Para recibir al bebé en la casa de la mejor manera es una manera, es apoyar el desarrollo cerebral para el resto de la vida. Y si lo hacemos de una manera desde el miedo, desde el estrés, ya sabemos que no estamos logrando todo lo contrario. Toda la información que nosotros recibamos tiene que ser para generar calma, para generar tranquilidad, para ir equipando esta cajita de herramientas emocionales con lo que nosotros enfrentamos nuestra vida. Nunca toda esta información tiene que causar estrés, porque en el momento que esta información, que todo el conocimiento se traduce en estrés, a ver, es como que de repente se pierde el fin que simplemente o que genuinamente es poder dar lo mejor a nuestros hijos. Qué importante poder conocer esto, poder saber que definitivamente nosotros todos queremos lo mejor para nuestros hijos, de eso no tengo duda, y por eso es importante revisar el ambiente familiar, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, nuestras relaciones laborales, el estrés con que nosotros estamos viviendo, a veces no necesariamente con nuestra pareja, pero sí con nuestra familia extendida o sí con nuestras situaciones de trabajo. Importantísimo que nosotros entendamos todo esto tiene un impacto en el desarrollo cerebral de nuestros hijos y creo que
Muchas veces los papás caemos en el error de que tal vez por nosotros no hacemos cosas y aguantamos, pero por nuestros hijos hacemos absolutamente todo. Entonces, podemos también invitarles a usar esto a nuestro favor. Si no lo hacemos por nosotros, busquemos niveles de estrés más bajos, tolerables, positivos, manejables por nuestros hijos, porque al final y al inicio, el impacto va a ser positivo en ellos. Entonces, los invito a que esta información la usen para más bien asumir la paternidad como padres y madres primerizos desde una posición de apertura, de flexibilidad, ¿verdad? De proactiva, de tomar acción. Siempre hay algo que podemos aprender, siempre hay algo que podemos mejorar y para nosotras es un gusto, un honor poder acompañarlos como nos hubiésemos querido sentir también acompañadas en esos momentos donde nos estábamos convirtiendo también nosotras en mamás por primera vez. Vamos a dar cierre a esta segunda clase, no sin antes invitarles a nuestra tercera clase dedicada a trabajar sobre la comunicación y por supuesto, no olviden nuestra clase en vivo, un espacio donde estaremos respondiendo todas las preguntas que surjan y vamos a compartir contenido de calidad. Un gusto compartir con ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias.